Hola, ¿cómo les va? Hoy les vamos a presentar el simulador de cargas sociales para colegios de jurisdicción provincia de Buenos Aires. Este simulador sirve para analizar eh, los cálculos que hace el sistema de declaración en línea, que es un servicio de AFIP con clave fiscal online que sirve para calcular las retenciones y las contribuciones que se le hacen a los salarios de los empleados, en general, en este caso particular, de colegios privados de la jurisdicción de PBA. Bueno, la ventaja de trabajar con esta planilla, que es una planilla que se descarga y se trabaja directamente en el equipo de uno y no trabaja online, sino que está desconectada de internet. Entonces uno puede jugar libremente para analizar los distintos cálculos y procedimientos del servicio con clave fiscal. En particular, los colegios privados de provincia de Buenos Aires tienen algunas complejidades que se puede practicar y aprender con esta planilla. Ustedes saben que hay varios encuadres, varios tipos de personal distinto con distintas formas de calcular los saberes en un colegio privado de provincia. Los docentes programáticos es el primero de los encuadres y quizás el más importante. En el servicio de declaración en línea se informan con código de actividad 16. Este tipo de docentes programáticos en realidad tienen sus aportes jubilatorios a una caja provincial que se llama IPS, que está desconectada del SUS, o sea, del SIPA, o sea, tiene un sistema propio de recaudación que no pasa por la AFIP. Los docentes extraprogramáticos, código de actividad 92, son docentes no oficiales, o sea que están fuera de la currícula oficial de enseñanza. Estos normalmente aportan al ANSES. Los mixtos serían empleados que en su condición de multipuesto tienen en parte aportes y contribuciones al IPS y también al ANSES. Al IPS por la parte oficial y al ANSES por la parte no oficial. Estos tienen un cálculo especial dentro de declaración en línea que en breve vamos a explicar. Y los no docentes, que en caso de la provincia de Buenos Aires pueden ser convenio 8890 o convenio 318/99, de acuerdo a si es zona 1 o zona 2. Reiteramos que zona 1 es los primeros cinturones que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires y zona 2 es el interior de la provincia. Bueno, de acuerdo al tipo de encuadre, ambos, digamos, son código 39 y el código 39, que sirve para administrativos y maestranza, tiene su propia forma de resolverse que enseguida vamos a explicar dentro de declaración en línea. Fíjense que en este simulador los casilleros en blanco son aquellos que se pueden cambiar para jugar, digamos así, y los casilleros grisados son los que son rígidos. Siempre los empleadores de colegios privados, sean incorporados o libres o no incorporados, siempre son tipo de empleador 7. ¿Por qué son tipo de empleador 7? Porque es la forma de que se entere el declaración en línea de las reducciones y de las excepciones que tiene en cuanto a contribuciones y demás. Bueno, por ejemplo, hablemos qué es este mínimo de obra social. El mínimo de obra social corresponde a la base imponible mínima por 2. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el haber bruto total de un empleado no llega a 8.999, ese empleado no tendría derecho a
utilizar los beneficios de la obra social a la cual esté aportando. Entonces, para poder, digamos, usar esa obra social, debe tener una retención adicional, digamos, que lo lleve a este mínimo. El mínimo actualmente es este valor que figura acá, 8.999,90. Es voluntario por parte del empleado esta retención adicional. Si no quiere gozar de los beneficios de la obra social, no la hace, y si quiere tener la obra social, digamos, hace el aporte. Este aporte es la suma del 3% que le corresponde como retención, más el 6% de contribución patronal. Y se hace sobre la diferencia entre lo que realmente sea su bruto versus este mínimo. Bueno, 146.246,86 es la base máxima imponible a partir de la cual dejan de hacerse determinadas retenciones para obra social y para jubilación y ley 19.032. Esta es la base máxima a partir de la cual se deja de retener. Después, observen ustedes, ¿qué pasa si yo en esta ventana desplegable veo que hay dos opciones? Veo que hay activo y jubilado. Si yo lo dejo activo, va a tener las retenciones y contribuciones normales. Si yo pongo jubilado, va a dejar de tener retención por obra social y por ley 19.032. Y en realidad el 11% jubilatorio va a ir a parar al Fondo Nacional de Empleo. Es decir, los jubilados que siguen trabajando se informan a través de declaración en línea, pero con el código de condición en 2. Esta planilla nos da la posibilidad de simular, digamos, ese código para ver qué efectos tiene en el cálculo que se realiza, digamos, en declaración en línea, que es coincidente con lo que produce esta planilla. Acá vemos otro que está en blanco, o sea, fondo blanco quiere decir que es cambiable, y fíjense que son 5 zonas. Estas 5 zonas tienen crecientes beneficios en cuanto a las contribuciones jubilatorias y de ley 19.032. Tiene que ver con la desfavorabilidad de la zona. A mayor desfavorabilidad, más beneficio. Entonces, el 30% es el mínimo, que es el beneficio que se tiene por ser tipo de empleador 7, que está vinculado a educación. Y a partir de ahí va creciendo de acuerdo a la desfavorabilidad de la zona. Acá vemos otro que dice que la obra social puede ser sindical o puede ser de directivos. ¿Esto para qué se usa? Esto se utiliza para cuando de este lado de aportes y contribuciones se hace la discriminación del aporte y la contribución a la obra social, que se divide parte para la obra social y parte para el ex-ANSAL. El ex-ANSAL actualmente se llama Fondo Nacional de Redistribución. Bueno, es el porcentaje que va a parar a este ex-ANSAL es mayor cuando la obra social es de directivos y es menor cuando es sindical. Por eso es necesario indicarlo para obtener el idéntico comportamiento de lo que hace declaración en línea en cada caso. El mínimo de obra social, corresponde o no, tiene que ver con lo que mencionamos antes. Si la persona no alcanza este mínimo en su bruto, y acá dice que corresponde, entonces calcula el mínimo. Si dice no corresponde, no lo calcula. Quiere decir que el empleado no va a querer usar su obra social. Adherentes tiene que ver con padre, madre, suegros, etcétera, que la obra social le acepte como adicionales. ¿Por qué? Porque con el aporte y la contribución de cada empleado, tienen derecho a atenderse en la obra social su grupo familiar primario. Pero también, si uno tiene familiares a cargo que no cuentan con otra obra social ni con PAMI, uno puede afiliarlos a la misma obra social a la cual uno está aportando un 1,5 adicional por cada familiar.
Entonces acá se indica la cantidad de adherentes que estén aceptados por la obra social. Bueno, ART porcentual tiene que ver con qué? Con el porcentaje que ha surgido del contrato entre el colegio y la correspondiente ART. Entonces, en ese caso, acá se consigna ese porcentaje. Seguro de vida es si corresponde o no. Fíjense que con estos montos que figuran acá, 24.000 de sueldo, 12.000 de SAC, 4.000 de no remunerativos y 1.000 de incentivo, más estos parámetros, el simulador ha generado las siguientes remuneraciones de 1 a 9. La remuneración 1 está en 0. ¿Por qué está en 0? Porque es un docente provincial, programático, que aporta a una caja que no está integrada al ANSES, que se llama IPS. Como al ANSES no aporta y sí aporta al IPS, entonces acá figura 0 en el monto base que se va a utilizar para calcular ANSES. Lo mismo sucede con la 2, que tiene que ver con la contribución para esa jubilación y para ley 19032. El 3 no se usa para colegios. El 4 tiene que ver con la obra social. Como tiene que ver con la obra social, acá sí, declaración en línea, le va a calcular la retención para obra social. ¿En base a qué? En base al sueldo, al aguinaldo, en este caso, y al incentivo, porque dijimos que el incentivo es un caso particular de no remunerativo que tiene obra social. Fíjense que 37.210 es la suma de estos tres montos. Sobre esto va a calcular el 3% de obra social. El 5 está en blanco porque es la retención para ley 19032. En este caso, como esta retención no se va a efectuar porque la persona es un docente programático que aporta a la jubilación provincial IPS, entonces este monto queda en 0. Los 6 y 7 también quedan en 0 porque están vinculados a una caja especial que es de la ley 24016 que tiene que ver con los docentes programáticos de la jurisdicción de Cava. Entonces, como en este caso es jurisdicción PBA, no corresponde, entonces se informan en 0. La remuneración 8 tiene que ver con la contribución para la obra social. Esta contribución también sería el sueldo más el SAC más el incentivo y va a calcular el 6% con el cual contribuye el empleador. La diferencia que habría entre la remuneración 4 y la 8 es que si el sueldo fuera muy elevado, por ejemplo 150.000 de bruto, acá ya se le hubiera colocado este tope, 146.246,86. Y acá se hubiera dejado 150.000. ¿Por qué? Porque la retención tiene tope, una base imponible máxima que no tiene la contribución. La remuneración 9 se utiliza para calcular la ART. Entonces, la ART tiene que ver con sueldo, SAC, no remunerativo e incentivo. La suma de las cuatro cosas da 41.210. Esto sería entonces la explicación de por qué este simulador calculó estos 9 montos. En base a estos 9 montos y a otros parámetros, se ha producido el cálculo de los aportes y de las contribuciones. Fíjense que, por ejemplo, aportes de seguridad social y contribuciones están en el mismo orden en que lo genera el servicio declaración en línea. Y acá puede corroborarse tanto porcentajes como montos en base a estos montos que están acá. Quiere decir que esta persona, por un lado, va a contribuir, o sea, va a tener retenciones, aportes, cargas sociales por 3.610 en base a este. Pero por otro lado, vía boleta del CISEP, que es un sistema aparte que no está integrado, digamos, a este sistema, porque el IPS no le recauda sus retenciones y contribuciones, no los recauda vía FIP, sino que los recauda
el mismo en forma directa, entonces más las otras contribuciones vía SISEP van a ser el total de retenciones y contribuciones que va a tener este puesto de trabajo docente programático. Acá vemos que los extra programáticos es más normal, más común, porque sí aportan al ANSES. Entonces, con estos parámetros y estos montos, fíjense que en este caso no, no hay incentivo. Entonces, con estos montos, fíjense que acá se distribuyen y, por ejemplo, el 1, que es para la retención jubilatoria, van 36.000, que sería 24 más 12, y así. Estos generan estas retenciones que son bastante superiores al otro caso, porque acá no hay aparte un aporte y contribución al IPS, sino que se envía todo vía FIP y vía declaración en línea. El caso más complicado en provincia es el de los mixtos, porque corresponden a un empleado que tiene algunos puestos oficiales y algunos puestos no oficiales. Fíjense que en este caso, esta persona tiene 24 más 12, 36.000 de bruto remunerativo al IPS y 12 más 6 de bruto remunerativo fuera de IPS. Entonces, observen que en este caso, 18.000 es lo que va a parar al ANSES, que es 12 más 6. Y la parte de 24 más 12, 36 ni figura acá, porque esta parte directamente tiene que ver con la boleta de SISEP que no se recauda a través de AFIP. Entonces, estos son los parámetros de remuneración 1 a 8 que incluso si ustedes se olvidan pueden apoyar el puntero del mouse sobre los carteles de remuneración 1 a 9 y van a ver las explicaciones que vimos antes. Entonces, en este caso, la obra social es por el total, pero el aporte ANSES es solamente por la parte que no va al IPS. Y en el caso particular de los no docentes, prácticamente va todo al ANSES porque no tienen ninguna caja especial, o sea, se maneja todo ANSES. La única particularidad que tiene es que como este convenio se acepta el tiempo parcial, quiere decir que se puede aceptar jornada reducida. La jornada reducida es proporcionar por horas el monto de una jornada completa. Pero en este caso, la obra social recibe aportes y contribuciones como si fuera jornada completa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, en el caso por ejemplo del convenio 8890, la jornada legal semanal es de 45 horas y en el caso del 318/99 es 46,5 horas semanales. Si la persona no llega a trabajar 2/3 de esta jornada legal semanal en cada caso respectivo, entonces se puede proporcionar por horas. Si uno proporciona por horas, tiene que saber que no hay ningún problema proporcionar el sueldo por horas, pero que la obra social debe recibir como si trabajara jornada completa. Esa diferencia entre la jornada reducida y la jornada completa en haber remunerativo se coloca acá. Entonces esto va a permitir que que se generen las remuneraciones correctas. Fíjense que en este caso el aporte a la jubilación es 36.000, se va a calcular sobre base 36 y el aporte de la obra social sobre base 37, porque se le suma esta diferencia. Entonces con esto lo que se obtiene es exactamente lo que hace declaración en línea para este encuadre, para estos dos tipos de encuadre. 8890 y 318/99. Bueno, con esto más o menos explicamos este simulador, que es útil para, sobre todo a los comienzos o cuando no quiere entrenar a alguien, para saber qué es lo que hace la declaración en línea en sus cálculos sin tener que hacer las pruebas estando conectados. O sea, se pueden hacer con esta planilla, con bastante más claridad. Espero que les sea realmente útil y ustedes saben que en la descripción que está adjunta a este video hay un mail al cual ustedes pueden escribirles para pedir un usuario y una clave
para descargar este tipo de calculadores y simuladores en forma permanente. Esta explicación se basa sobre algo a septiembre del 2019 que puede ir cambiando, y ustedes siempre pueden bajarse el último actualizado mediante esa clave y ese usuario y clave. Bueno, saludos.